Capítulo 9. Durmió como un muerto, pero no mucho. Como un resucitado volvió a la vida haciendo guiños a la luz cruda de un rayo del sol del mediodía, que por un resquicio de la ventana mal cerrada, se colaba hasta la punta de sus narices, hiriéndole además entre ceja y ceja. Aquel rayo de luz le recordaba los rayos místicos de las estampas de los libros piadosos. Él había visto en pintura que a los santos reducidos a prisión, y aún en medio del campo, les solían caer sobre la cabeza rayos de sol por el estilo del que le estaba molestando. Si él fuese idólatra, que no lo era, vería en aquello la mano de la providencia. No era idólatra, pero creía en el Hacedor Supremo y en su justicia, que tenía por principal alguacil la conciencia. Indudablemente su situación, la de Bonis, se había complicado desde la noche anterior. «Hueles a polvos de arroz», había dicho la engañada esposa. 3 veces lo había dicho, y en vez de irritarse, de envenenarle o ahorcarle, cosa más rara, y al llegar aquí se le pusieron delante de la imaginación las carnes de su mujer tales como de soslayo y a escape las había vislumbrado por la mañana, al salir del lecho conyugal. No era lo mismo lo que había creído ver en el delirio o exaltación de la borrachera y la realidad que se le había presentado por la mañana, pero aún esta realidad excedía con mucho al estado que verosímilmente se hubiera podido atribuir a lo que él denominaba encantos velados y probablemente marchitos de su mujer. Sí, él mismo, a pesar de que, con motivo de las unturas y otros menesteres análogos, veía cotidianamente gran parte del desnudo de su Emma, no podía observar jamás, porque ella lo prohibía con sus melindres, aquellas regiones que, en la topografía anatómica y poética de Bonis, correspondían a las varias zonas de los encantos velados. En estas zonas era donde él había visto sorpresas, inesperados florecimientos, una especie de otoñada de atractivos musculares con que no hubiera soñado el más optimista. ¿Cómo era aquello? Bonis no se lo explicaba, porque aunque filósofo como él solo, amigo de reflexionar despacio y por sus pasos contados, sobre todos los sucesos de la vida, importáranle o no, era de esos pensadores que tanto abundan, que no hacen más que dar vueltas a ideas conocidas, alambicándolas, pero no descubría, no penetraba en regiones nuevas, y, en suma, en punto a sagacidad para encontrar el porqué de fenómenos naturales o sociológicos, era tan romo como tantos y tantos filósofos célebres que, en resumidas cuentas, no ha venido a sonsacarle a la realidad burlona ninguno de sus utilísimos secretos. Mucho discurrió Bonifacio, pero no logró dar en el quid de que su mujer, dándose por medio difunta, tuviera aquellas reconditeces nada despreciables, aunque pálidas y de una suavidad que, al acercar la piel a la condición del raso, la separaba de ciertas cualidades de la materia viva. Parecía así como si entre el algodón en rama, los ungüentos y el tibio ambiente de las sábanas perfumadas, hubiesen producido una artificial robustez. Carne falsa. En fin, Bonis se perdía en conjeturas y en disparates, y acababa por rechazar todas estas hipótesis, contra las cuales protestaban todas las letras de segunda enseñanza que él había leído de algunos años a aquella parte, con el propósito, que le inspiró un periódico, hablando del progreso y de la sabiduría de la clase media, de hacerse digno hijo de su siglo y regenerarse por la ciencia. No podía ser, todas las leyes físico-matemáticas se oponían a que el algodón en rama fuera asimilable y se convirtiera en fibrina y demás ingredientes de la pícara carne humana. No hay para qué seguir a Bonis en sus demás conjeturas, sino irse a lo cierto directamente. Cierto era, muy cierto, que Emma había amenazado ruina, que sus carnes se habían derretido entre desarreglos originados de sus malandanzas de madre frustrada, influencias nerviosas, aprensiones, pseudohigiénicas medidas y cavilaciones, rabietas y falta de luz y de aire libre, pero también era verdad que no faltaba fibra al cuerpo eléctrico de aquella Euménide, que sus nervios se agarraban furiosos a la vida, enroscándose en ella, y que al cabo el estómago, llegando a asimilar las buenas carnes, y los buenos tragos produciendo sano influjo, habían dado eficacia al renaciente apetito,
y la salud volvía a borbotones inundando aquel organismo intacto a pesar de tantas lacerías, pensaba Emma, al verse renacer en aquellos pálidos verdores, que era ella una delicada planta de invernadero, y que el bestia de su marido y todos los demás bestias de la casa, querrían sacarla de su estufa y trasplantarla al aire libre, en cuanto tuvieran noticia de tal renacimiento. Su manía principal, pues otras tenía, era esta ahora, que tenía aquella nueva vida de que tan voluptuosamente gozaba, a condición de seguir en su estufa, haciéndose tratar como enferma, aunque, en resumidas cuentas, ya no lo estuviera. Además, con las nuevas fuerzas habían venido nuevos deseos de una voluptuosidad recóndita y retorcida, enfermiza, extraviada, que procuraba satisfacerse en seres inanimados, en contactos, olores y sabores que, lejos de todo bicho viviente, podían ofrecerle, como adecuado objeto, las sábanas de batista, la cama caliente, la pluma, el aire encerrado en fuelles de seda, el suelo mullido, las rendijas de las puertas herméticamente cerradas, el heno, las manzanas y cibrones metidos entre la ropa, el alcanfor y los 100 olores de que sabía ya Celestina. Como un descubrimiento saboreaba Emma, la delicia de gozar con los 3 sentidos a que en otro tiempo daba menos importancia, como fuentes de placer. En su encierro voluntario ni la vista ni el oído podían disfrutar grandes deleites, pero en cambio gozaba las sensaciones nuevas del refinamiento del gusto y del olfato, y aún del contacto de todo su cuerpo de gata mimosa con las suavidades de su ropa blanca, dentro de la cual se revolvía como un tornillo de carne, en los días en que sus aprensiones, mezcladas con su positiva enfermedad nerviosa, la habían puesto en verdadero peligro, camino de la muerte. Por la debilidad no combatida, había llegado a sentir una soledad terrible, la de todo egoísta que presiente el fin de su vida. Todas las cosas y todos los hombres la dejaban morirse sola, irse con Dios, y con doble vista de enferma adivinaba el fondo de la indiferencia general, la proximidad del peligro. Se muere uno solo, completamente solo. Los demás se quedan muy satisfechos en el mundo, ni por cumplidos se ofrecen a morirse también. Bonifacio, Sebastián, que tanto la había querido, según él decía, el tío Nepomuceno, todos se quedaban por acá, nadie hacía nada para ayudarla a no morir, nadie decía, pues sea, yo te acompaño. Emma era una atea perfecta, jamás habría pensado en Dios, ni para negarlo, no creía ni dejaba de creer en la religión, cumplía con la iglesia malamente, y eso por máquina. En su tiempo no se solía discutir asuntos religiosos en su tierra. Los que no eran devotos gozaban de una tolerancia completa, como tampoco eran descreídos, ni faltaban a las costumbres piadosas y guardaban las principales apariencias, por nadie eran molestados. Yo no soy beata, decía Emma, y no pensaba más en estas cosas. La iglesia, los curas, bien, todo estaba bien. Ella no era aficionada a las novenas, pero todo ello estaba en el orden, como el haber reyes, y contribución, y guardia civil. Sobre todo, no se pensaba en nada de eso, no se hablaba de ello. ¿Para qué? Yo no soy beata, y era atea perfecta, porque vivía en perpetuo pensamiento de lo relativo. Jamás había meditado acerca de negocios de ultratumba. El infierno se lo figuraba como un horno probable, pero a ella, que al infierno iban los grandes pícaros que mataban a su padre o a su madre o a un sacerdote, o que pisaban la hostia o no se querían confesar. Además, no se sabía nada de seguro, pero el morirse era horroroso, no por el infierno, por el dolor de morir y por la pena de acabarse. Sí, de acabarse, sin pensar en la contradicción de su conciencia íntima con el dogma del cielo y el infierno. Emma veía con toda seriedad, con íntima convicción, con la conciencia de su propio espanto, el aniquilamiento doloroso en la tumba, y, poco amiga de discernir, no se paraba a separar lo racional de lo imaginado. Y así, algo también sentía la muerte por las paletadas de cal, y por la tierra húmeda, y la caja cerrada, y el cementerio solo, y la eternidad oscura. Sin ver esta otra contradicción, padecía con la idea del aniquilamiento y la imagen de la sepultura.
Pensaba en la muerte con ideas de vida, y de vida ordinaria, usual, la de todos los días de su vulgar existencia, y el horror del contraste crecía con esto. Ni una vez sola se le ocurrió encomendarse a ningún santo, ni ofreció nada a la Virgen ni a Jesús por si sanaba. La primera energía que tuvo al convalecer, la empleó en sonreír, con terrible sonrisa de resucitada, a un propósito firme y endiablado. Su tremendo egoísmo de convaleciente, mundano, prosaico y rastrero, se agarró a la resolución inconmovible de vengarse de los miserables parientes que la iban a dejar morirse sola. Emma, como la mayor parte de las criaturas del siglo, no tenía vigor intelectual ni voluntario más que para los intereses inmediatos y mezquinos de la prosa ordinaria de la vida, y amaba poesía a todo lo demás, y solo tenía por serio en resumidas cuentas lo bajo, el egoísmo diario, y solo para esto sabía querer y pensar con alguna fuerza. Tal espíritu era más compatible con aquel romanticismo falso y aquellas extravagancias fantásticas de su juventud, de lo que ella misma hubiera podido figurarse, a ser capaz de comparar el fondo de su alma mezquina con el fondo de los ensueños de sus días de primavera. El renacimiento de su carne lo guardaba como un secreto. Era una hipócrita de la salud, seguía fingiendo achaques corporales como si fuese virtud el tenerlos. Eufemia, su doncella, era confidente parcial de sus engaños, como una trampa que hiciera a todos los suyos. Emma saboreaba a solas con su criada los pormenores de aquel fingimiento. La hija de Valcárcel se robaba a sí misma por mano de Eufemia que, de tapadillo, traía de tiendas y plazas los mejores bocados y las chucherías más caras de la moda en materia de ropa interior, perfumes y manjares. En todos los comercios y puestos de comestibles principales, llegó a tener Emma cuentas enormes. Ni el tío Nepomuceno, ni Bonis, ni Sebastián sospechaban que existiera aquel agujero que ella iba haciendo con las uñas en el fortunón que ellos tal vez habían creído heredar de un día a otro. Así lo pensaba ella, y gozaba como de una voluptuosidad de las sorpresas futuras que reservaba a sus deudos. Saborear la mejor perdiz y la mejor lamprea de la plaza y usar con codos y rodillas la mejor batista, y enredar los dedos entre los mejores encajes, y derramar por sábanas, camisas, corsés, medias y pantalones, las esencias más caras, con profusión, causando el asombro de Eufemia. Era género de delicia que se aumentaba con la idea de la mala pasada que les estaba jugando a todos aquellos parientes, en particular a Bonis y a su tío, don Nepo. Se decía ella a solas, sonriendo con malicia: róbeme usted, róbeme, que yo tampoco me descuido. Aunque entregada por completo a la vida material, no tenía el menor instinto de conservación de la fortuna. No había pensado jamás en el origen de su dinero. Creía vagamente que el capital de que gozaba era una fuente inagotable que estaba en algún paraje misterioso, que no había para qué indagar ociosamente. Allí, entre los papeles del tío, estaba la mina. Él se quedaría con gran parte del filón, pero ¿qué importaba? No valía la pena de echar cuentas, desconfiar, administrar por sí misma. Absurdo, por lo visto había para todo. Él robaba, ella también, le engañaba, y el mejor día vendrían a casa unas cuentas que le dejarían patidifuso al buen don Nepo, pues es claro que tenía que pagarlas. Las cuentas ya habían venido y algunas se habían pagado. Don Juan Nepomuceno seguía con Emma la misma conducta que con Bonis desde que cada cual por su lado se habían entregado a la prodigalidad, como él se decía. La de Emma, sí era prodigalidad verdadera, aunque no lo parecía. Para ella era como la sensación de un lujo enorme extravagante la pereza que sentía de echar cuentas y atar corto a Nepomuceno. Comprendía que él hacía su agosto con el caudal de su sobrina, que iba pasando a poder del administrador gran parte del capital administrado. Pues bien claro estaba que todos los días don Juan hablaba de sus propias rentas, que por milagros de la suerte o por bondad de la providencia, prosperaban, y todos los días también hablaba de desventuras sin cuento que caían sobre los predios de la Valcárcel y la parte de su capital colocada en manos industriosas de España y del extranjero, las minas de hierro y de carbón que empezaban a explotarse en aquella provincia por entonces,
daban 1000 chascos a cada momento, y no pocos de ellos redundaron en perjuicio de las acciones de Emma, que Nepomuceno había comprado, siempre diligente en el cuidado de la hacienda de su antigua pupila. Pero oh casualidad portentosa y fijeza de los hados, las minas en que tenía el mismo don Juan sus miserables ahorrillos no quebraban, dejaban un rédito sano y constante. En montón comprendía Emma, que todo aquello significaba que la robaba el tío, y aquí estaba lo que ella entendía por lujo refinado. No la importaba, y le dejaba hacer, le dejaba robar, prefiriendo no calentarse los cascos, calculando lo caro que le salía este placer de no meterse a pedir cuentas ni a reñir por cuestión de ochavos. Ella que improvisaba una berrina a grito pelado sobre motivos de un caldo demasiado caliente, más notaba Emma, con una extraña delicia y cierta vanidad por lo que ella creía su espíritu singular, único, notaba una complacencia, como la de sentir cosquillas inaguantables capaces de ponerla enferma, en tolerar y hasta hurgar las flaquezas del prójimo, siquiera en algo la perjudicasen. El descubrimiento de la maldad ajena la embelesaba, la enorgullecía y la animaba a abandonarse a sus perversiones caprichosas. Además, tenía los sentidos y el gusto muy afinados para saborear y discernir la belleza que hay en la energía y en la habilidad del mal. Un pícaro gracioso, redomado, hábil y suelto para sus picardías. Le parecía un héroe, Luis Candelas. Según se lo presentaban librotes de imaginación muy populares, era un héroe con quien hasta soñaba. Leía con avidez las causas célebres y reservaba toda su compasión para los criminales en capilla. Para los delitos de amor su lenidad era infinita, y si bien en los días en que la debilidad la tuvo tan postrada que sintió como la conciencia física de un agotamiento de deseos y facultades sexuales, miraba con desprecio y repugnancia, y hasta ira, todo lo que se refiriese a respetar, consagrar y propagar el amor. Cuando se vio renacer dentro de su pálido pellejo, suave y fofo, volvió a su ánimo aquella piedad sin límites por las flaquezas amorosas y la admiración para todos los grandes atrevimientos y extravagancias de este orden, especialmente si eran hembras las que llevaban a cabo tales osadías. De su tío Nepomuceno sabía, por murmuraciones del primo Sebastián y de Eufemia, que tenía una pasión de viejo por una alemana, hija de un ingeniero industrial, M. Corner, químico notable que había venido a ciertos trabajos metalúrgicos. Sin duda el tío quiere hacerse rico a todo trance, y pronto, para seducir con su fortuna, ya que no puede con sus patillas cenicientas, a la hija de ese alemán. Y Emma gustaba con delicia, casi material, casi del paladar, como la de una lectura picante, figurándose al buen señor, con sus 50 y pico, enamorado como un cadete y picado de veras y en lo vivo por el demonio del amor. Largos ratos se dedicaba ella a pensar en las contingencias de aquellos graciosos amores, y llegaba, imaginando, al día de la boda, y pensaba en la verosimilitud de una cencerrada, pues el tío era viudo, cencerrada en que ella colaboraría a cencerros tapados, sin perjuicio de haberle regalado antes a la novia un magnífico aderezo, y después serían muy amigas, y a paseo irían juntas, y llegarían a burlarse juntas del ridículo señor de las patillas, su deudor y esposo respectivamente. Y hasta llegaba a pensar en los cuernos que su señora tía acabaría por ponerle al infiel administrador. ¿Con quién? Con el primo Sebastián, por ejemplo. Y hasta enredaba la madeja en su fantasía de modo que resultaba que ella, Emma, tenía alguna culpa en la desgracia de su tío. Y, que, mejor, ¿no la había él engañado a ella? ¿No la había robado? Pues entonces, las pagaba todas juntas, porque además Emma se reservaba el derecho de vengarse de los antiguos despojos que había tolerado antes, sacándole a relucir sus trampas a don Nepo, justamente en aquellos días de sus desgracias conyugales. ¡Qué risa! ¡Qué oportunidad para ponerle en un apuro, en esta como en todas las demás flaquezas ajenas que a ella podían mortificarla, y que por lo pronto toleraba, por amor al arte de las picardías! La mujer de Boni se reservaba vagamente el derecho de vengarse del modo más refinadamente cruel. Allá más adelante,
No sabía cómo ni cuándo, pero algún día, y sentía una alegría y excitación semejantes a las que produce la esperanza de ser feliz, con la conciencia de estos aplazados desquites, de estos castigos y tormentos vengadores, representados y proyectados entre las brumas de la voluntad y del pensamiento. Para explicar su conducta con el tío y con Bonis, hay que añadir a este examen de sus pervertidos sentimientos, su comezón de lo raro, original e inesperado. La irritaba que nadie pudiera prever sus enfados y rabietas, odios y venganzas. Prefería incomodarse y enfurecerse por motivos de los que nadie esperase tales resultados, y desorientar al más experto observador quedándose fría, tranquila, impasible, ante injurias y daños que los demás podrían creer que la iban a sacar de sus casillas. Con Eufemia, su confidente, ejercitaba este prurito a menudo, ya en sus mutuas relaciones, ya en lo que se refería a un tercero. Nada de lo que el tío ni de lo que Bonis pudieran hacer en contra de ella podía darle causa para más rencores que aquello de haberla dejado estar a las puertas de la muerte, sin acompañarla al otro mundo. Esto era lo que no perdonaría. Y, sin embargo, ya se veía cómo disimulaba. Oh, pero qué chasco les iba a dar, qué gracia, cuando el tío se encontrase con que ella también gastaba a todo gastar, y que el caudal que él tenía de reserva, para robar más adelante, para cuando su mujer, la alemana, por ejemplo, le diese chiquitines de Sebastián, era un decir, había pasado, según la ley, a manos de los acreedores, al tendero de la esquina, al comerciante de los porches, etcétera, etcétera. Sí, la vida todavía guardaba para ella un porvenir sustancioso. Ahora caía en la cuenta de que no había sido antes bastante egoísta, mortificar a los demás y divertirse ella, de mil maneras desconocidas, todo lo posible. Estas eran las dos fuentes de placer que quería agotar a grandes tragos, dos fuentes que venían a ser una misma. Con la salud nueva sentía Emma esperanzas locas de no sabía qué deleites, y a tanto llegó esta fuerza expansiva, que aquellos mismos placeres secretos de su retiro voluntario llegaron a parecerla insuficientes, no saciaban su sed de emociones extrañas, y, entonces, rompiendo la crisálida de su encerrona, determinó salir al mundo, no sin cautela, no sin disimulos, en busca de aventuras de que no había de dar cuenta a los parientes, procuradas entre misterios que las había de hacer más sabrosas. Una noche dormitaba Eufemia en el gabinete de su ama, dando cabezadas contra la pared, cuando tuvo que despertar sobresaltada por un golpe que sintió en un hombro. Era la mano de Emma, que la llamaba. Estaba la señorita en camisa, pálida como nunca. Su respiración era anhelante, las narices se la ponían hinchadas, abriéndose como fuelles. ¿Qué hora es?, preguntó con voz ronca. Serán las 10, señorita, y llueve. Eufemia atendió al ruido de la calle. Sí, llueve. Vamos a salir. Sí, tú calla. Anda, tráeme un vestido tuyo, de percal, y un mantón tuyo y un pañuelo. Vamos las dos de artesanas. Vamos al teatro, a la cazuela. Hoy hacenla. No me acuerdo cómo se llama, es una ópera nueva, muy buena. Lo leí en el cartel al volver de misa, en la esquina del ayuntamiento. Corre, vete por eso. Oye, tráeme aquel alfiler del pelo, el de cabeza de doblé, que te costó 2 reales. Ninguno de esos tipos está en casa. Vamos a correrla todos. ¿Con qué? Andando. Capítulo 10. Una mañana, muy temprano, Eufemia entró en la alcoba de Reyes, y le despertó diciendo: «La señorita llama, quiere que el señorito vaya a buscar a don Basilio». «¿Al médico?», gritó Bonis, sentándose de un brinco en la cama y restregándose los ojos hinchados por el sueño. «¿Al médico? ¿Tan temprano? ¿Qué hay? ¿Qué ocurre?». No se le pasó por las mientes que se pudiera necesitar al médico para curar algún mal. La experiencia le había hecho escéptico en este punto. Ya suponía él que su mujer no estaba enferma, pero Dios sabía qué capricho era aquel. ¿Para qué se quería al médico a tales horas y cuál sería el daño? Casi seguro que a él, a Reyes, le había de caer encima a consecuencia de la nueva de improvisada y matutina diablura de su mujer,
¿Qué tiene? ¿Qué pide? Preguntaba con voz de angustia, como implorando luces y auxilio y fortaleza en el preguntar, mientras, a tientas, buscaba debajo del colchón los calcetines. Eufemia se encogió de hombros, y, acordándose del pudor, salió de la alcoba para que se vistiera el señorito, el cual, a los 2 minutos, se acercaba al lecho de su mujer, arrastrando las babuchas de fingida piel de tigre, y abrochándose hasta la barba un gabán de medio tiempo, gris, muy usado, que le servía de batín en las estaciones templadas. Temblaba Bonis, más que por el fresco de la madrugada, por la incertidumbre y el miedo. No había en el mundo cosa que más temblón le pusiera que la zozobra de la incertidumbre ante un mal próximo, de repente anunciado y ni remotamente temido poco antes, sobre todo si estas impresiones le cogían mal abrigado, a deshora, cortándole el sueño, la digestión o el placer de oír música, o de divagar imaginando, como este diablo de fantasía de liebre todos los peligros me abulta, pensaba. Prefiero un mal como 8 conocido exactamente, a un mal como 4 barruntado, pero que yo me figuro como 40. Tiempo hacía que sus relaciones con Emma, y con el tío eran para él constante ocasión de sobresaltos. De ambos esperaba y temía terribles descubrimientos, quejas, acusaciones concretas, crueles recriminaciones, singularmente de su mujer, que sabía, que no sabía, qué tregua del diablo, que no de Dios, era aquella que le estaba dando, y por qué se la daba y hasta dónde llegaría, por qué, si le había cogido en flagrante olor de polvos de arroz, aunque, en aquel trance, inocente, no había sacado todavía la consecuencia de su maldita observación, la que le estaría preparando. Le horrorizaba el momento de una explicación, como él se complacía en llamar a la escena que preveía, pero la prefería, o tal se le figuraba, al estado de susto perpetuo, de excitación leporina, en que vivía de día y de noche. En cuanto Emma le hablaba, o le miraba, o le mandaba a llamar, creía llegado el momento. ¿Qué pasa, hija mía?, preguntó a su cónyuge con la suavidad del mundo, y dando diente con diente, inclinado sobre la cabecera del lecho matrimonial. Quiero que vayas tú mismo a buscar a don Basilio. Ahora, enseguida, antes que salga a la visita, quiero verle inmediatamente. Pero, ¿te sientes mal, tú, que estabas ahora tan buena? Por lo mismo, yo me entiendo. Anda, tú, corre y tráeme a don Basilio. Bonis no discutió, peor era Meneallo, podían salir los polvos de arroz por cualquier lado. Se volvió a su cuarto, se lavó y vistió deprisa y se echó a la calle, ya un poco más valiente, gracias al chorro de agua fría con que se había regado el cogote. Tenía notado que el agua fría vertida por la nuca le daba mucho valor y le reconciliaba con la vida, le repugnaba esta dependencia del espíritu con respecto de la materia, pero tenía que reconocerla. Por fortuna, la casa del médico no estaba lejos y no pudieron ser muchas las hipótesis dolorosas del miedo, tocante a la relación que pudiera tener la visita de don Basilio con el drama conyugal, de su casa, cuyo enredo llegaba a su mayor complicación, o poco entendía Bonis de teatro casero y de las mañas de su mujer. ¿Qué papel representaba allí aquel personaje inopinado, y que tan tarde aparecía? Don Basilio no podía sospecharlo. El inopinado personaje era un hombre como de 40 años, que procuraba disimular más de 10, más bajo que alto, delgado, a su modo esbelto, de largo levitón gabán, muy ceñido y de color manteca, sombrero de copa de anchas alas. Su rostro era blanco, anémico, los ojos azules oscuros, vivarachos, y, al quedarse quietos, penetrantes, usaba gafas de oro, largas patillas, tal vez untadas de negro, tenía labio fino y mano pulida, pie pequeño y bien calzado, era homeópata, y muy sentimental. A pesar de la homeopatía, que profesaba acaso por moda y para el vulgo de las damas, era especialista en partos y en enfermedades de la matriz y de la mala educación de las señoritas y señoras que las hacía aprensivas, antojadizas, caprichosas. Reconocía ante las damas la eficacia terapéutica de la fe y de los cuarterones de aceite ardiendo en los altares.
pero en cambio exigía que se diese crédito a los misterios de sus glóbulos. Creía, o decía creer mucho, en la influencia de lo moral sobre lo orgánico, y tenía una sonrisa singular, melancólica, de resignación e inteligencia, para comunicar con las señoras guapas esta su creencia. Don Basilio Aguado dividía a los parroquianos o clientes en dos razas, los que le llamaban Don Basilio y los que le llamaban Aguado. Estos últimos le comprendían, los otros eran, o tontos o malvados. Emma tenía la habilidad de no equivocarse nunca, le llamaba siempre por el apellido, Bonis, siempre Don Basilio. A pesar de sus esfuerzos, le vencía la costumbre, que era en todo el pueblo llamar al médico Don Basilio. En su ausencia, lo de Don Basilio era símbolo de su mal sino, de las culpas de su padre, de la prosa miserable que le ataba a su oficio de médico provinciano, oscurecido. El Aguado representaba sus sueños de ambición, sus instintos de delicadeza, sus triunfos entre las damas, la homeopatía y otra porción de cosas ideales y bonitas que no son del momento. Era el homeópata madrugador y comenzaba muy temprano sus visitas. Bonis le encontró vestido y acicalado, como para ir a pagar la visita a un embajador, que así era como él siempre se vestía para acercarse a la cabecera de sus enfermos. Mientras se abrochaba los guantes, oía a Bonis su tartajosa explicación, dando grande importancia, a fuerza de cabezadas de inteligencia y asentimiento, a todo lo que decía. La verdad era que Reyes no tenía nada que explicar en rigor, pero no importaba. De todas suertes, aquello le parecía interesante al médico, que, serio en medio de sus sonrisas corteses, siguió al esposo atribulado por la calle. Disputaron con ademanes y pasos atrás acerca de quién dejaba a quién la acera. Venció al fin Bonis, que insistió más, y cuya humildad era muchísimo más cierta que la del médico. Por el camino siguió enterándose, porque lo creyó de su deber. Y Bonis siguió diciendo nada entre dos platos. Por lo demás, Aguado se sabía de memoria a doña Emma Valcárcel. Era su médico predilecto, a temporadas, porque ella, fijo y único, no lo quería. Cambiaba de médico como pudiera cambiar de favorito si fuese una Cristina de Suecia o una Catalina de Rusia, y siempre tenía en movimiento un ministerio de doctores. Aguado era de los que más tiempo ocupaban el poder, por ser especialista en enfermedades de la matriz, y en histérico, flato y aprensiones, total flato. Bonis admiraba en general la ciencia, a pesar de la repugnancia instintiva que le inspiraban las exactas y las físicas, que solo hablan a la materia. Creía en la medicina, no por nada, sino porque en los apuros de la salud, si no se recurría a los médicos, ¿a quién se iba a recurrir? Había que tener fe en algo. Su débil espíritu no le consentía en ninguna tribulación quedarse sin ninguna esperanza, sin una tabla a que agarrarse. Recordaba que en las enfermedades de sus padres y de sus hermanos, todos ya muertos, siempre había tomado al médico por providencia. En vano era que en los tiempos de salud en casa participase del general escepticismo de que los mismos doctores solían hacer alarde. Caía un ser querido, en cama, y ya estaba Bonifacio creyendo en la medicina. Algo había leído de lo que somos por dentro, y pensaba leer mucho más si llegaba a tener familia, para criar bien a su hijo, y aunque no la tuviese, que ya no la tendría con aquella matriz estropeada de su mujer, para hacerse filósofo cuando tronase con Serafina y se fuera sintiendo viejo. Era su plan para la vejez solitaria, hacerse filósofo. Pero a pesar de todas estas lecturas pasadas y futuras, se figuraba el organismo humano con una especie de conciencia en cada dedo y en cada víscera y en cada humor, y lo de agradecer el estómago, por ejemplo, las medicinas, lo tomaba al pie de la letra. Además, la relación de los medicamentos a las enfermedades era toda una magia para Bonis, y la idea del veneno y del elixir completa mitología milagrosa e infinitesimal. Quiere decirse, que por gota de más o de menos del líquido más anodino, podía, según él, reventar el paciente o ponerse sano en un periquete. Esto lo había aprendido de su mujer, que por gota de más o de menos, vertida por él con pulso trémulo, en una cucharilla de café, le había puesto como un trapo en infinitas ocasiones.
En suma, respetaba en el señor Aguado la ciencia oculta, al favorito de su mujer, al homeópata y al partero que él había soñado cuando había acariciado la esperanza de tener un chiquillo, y llegaron juntos a la alcoba de Emma. Don Basilio, con sus labios estrechos, sonreía, apretándolos, así como, si a Sagasta o a Cánovas, caídos los llamase la reina al amanecer, poco más para formar ministerio. A ellos no se les ocurriría preguntarle por qué tanto madrugar, sino formar ministerio cuanto antes. Así, don Basilio, de quien hacía meses que su doña Emma estaba olvidada, se abstuvo de inquirir por qué tal apuro en llamarle, y entró de lleno en el fondo de la cuestión desde el primer momento. Antes de todo, quería datos, antecedentes, a ver qué había pasado desde tal tiempo a aquella parte, la fecha justa de su última visita. Don Venancio el arópata, además alcalde y también especialista en partos, había andado allí. ¿Para qué? Para nada, pero había andado, había recomendado la dieta. Malo. Don Venancio era un grandísimo tragaldabas, que tenía indigestiones como podría tenerlas un cañón cargado hasta la boca, y las curaba con dietas dignas de la tebaida. Sin más razones, recetaba también dietas absolutas a todos sus clientes como el mejor específico del mundo. Aguado, que tenía el estómago perdido sin necesidad de comer, era enemigo de la dieta tratándose de personas delicadas como doña Emma. Pues bien, de todo el mal de que aquella señora no se había quejado todavía, tenía la culpa la falta de alimento, la dieta del otro. Emma calló a esto, no se atrevió a decir lo bien y mucho que venía comiendo aquella temporada. Por fin Aguado la dejó explicarse, y ella se quejó de lo siguiente. No le dolía nada, lo que se llama doler, pero tenía grandes insomnios, y a ratos grandes tristezas, y de repente ansias infinitas, no sabía de qué, y la angustia de un ahogo. La habitación en que estaba, la casa entera le parecían estrechas, como tumbas, como cuevas de grillos, y anhelaba salir volando por los balcones y escapar muy lejos, beber mucho aire y empaparse en mucha luz. Su melancolía a veces parecía fundarse en la pena de vivir siempre en el mismo pueblo, de ver siempre el mismo horizonte, y decía sentir nostalgia, que ella no llamaba así, por supuesto, de países que jamás había visto ni siquiera imaginado con forma determinada. Este prurito extravagante llegaba a veces al absurdo de desear vivamente estar en muchas partes a un tiempo, en muchos pueblos, junto al mar y muy tierra adentro, en lo claro y en lo oscuro, en un país como en aquel suyo, donde había muchos prados verdes, pero también en una región seca, de cielo diáfano, sin nubes, sin lluvias, pero, sobre todo, lo que necesitaba era no ahogarse, no estar oprimida por techos y paredes, etcétera, etcétera. Para Bonis nada de esto ofrecía novedad, a no ser en la forma, pues su mujer se había pasado la vida pidiéndole la luna. Solo cuando oyó aquello de anhelar salir volando por el balcón, pensó, sin querer, en las brujas que van los sábados a Sevilla por los aires, montadas en escobas, y tuvo cierto miedo supersticioso de esta inclinación, que ofrecía relativa y sospechosa novedad. Se puso colorado, avergonzándose de su mal pensar, ni en idea se atrevía a ofender a Emma, por temor de que le adivinase el pensamiento. Don Basilio interrumpió a la dama, extendiendo la mano y pidiéndole el pulso por señas. Sonrió con gesto de inteligencia, como diciendo que todo lo que aquella señora había expuesto lo había previsto su sabiduría y era cosa que andaba escrita en libros que tenía él en casa. Después, como solía en lances tales, hizo caso omiso de la variedad de fenómenos relatados por la enferma, para fijarse en la causa una, y dijo: «El histerismo es un proteo». «¿Quién?», preguntó Emma. «Uno», advirtió Bonis, luciendo sus conocimientos clásicos, «que robó el fuego a los dioses». «Eso es», afirmó el médico, que no conocía de la biografía de Proteo más datos que los conducentes a su cita. «El histerismo», añadió, «como Proteo, toma infinidad de formas». «Ah, sí», interrumpió con ingenuidad Bonis. «Dispense usted, don Basilio, el que robó el fuego a los dioses fue otro, fue Prometeo». «Me había equivocado».
El doctor se puso un poco encendido y disimuló con un zizaz entre ceja y ceja su enojo, doble por lo de haberle llamado don Basilio y haberle hecho enseñar la punta de la oreja de su descuidada educación en materia de antigüedades. «¿Qué animal es este calzonazos?», pensó, y siguió. «Es necesario que vayamos a la raíz del mal. El mal está dentro, en lo que llamamos el espíritu, porque advierto a ustedes», y esto lo dijo volviéndose a Bonis, para deslumbrarle y vengarse, «que soy vitalista, y no solo vitalista, sino espiritualista, aunque no es esa la moda reinante». No le cogía a Reyes tan de nuevas la cuestión como creía el otro. Justamente él, en los ratos que dejaba la flauta y no podía ver a Serafina, y su mujer no le necesitaba, y, sobre todo, en la cama, antes de dormirse, consagraba no poco tiempo a meditar sobre el gran problema de lo que seremos por dentro del todo, y tenía acerca de la realidad del alma ideas muy arriesgadas y que creía muy originales. También era él espiritualista, ya lo creo, a buena parte. El mal está en el espíritu, y el espíritu no se cura con pócimas, prosiguió don Basilio. «¿Pero no dice usted que esto es histérico?», preguntó Emma, sonriendo. «Sí, señora, pero hay relaciones misteriosas entre el alma y el cuerpo, y yo no soy de los que dicen», volviéndose otra vez a Bonis, «post hoc, ergo propter hoc». Decididamente quería deslumbrarle y hacerle pagar caro lo de Proteo y Prometeo, porque don Basilio no acostumbraba a hacer alardes de erudición, y a la cabecera de los enfermos más parecía un moralista del género de los elegantes y atildados, que un doctor de borla amarilla. Bonis se puso a traducir para sus adentros el latín, y no tropezó más que en el propter, cuyo significado no recordaba. Ya lo buscaría en el diccionario. Ello era una preposición. Bonifacio Reyes había cursado en el Instituto Provincial los primeros años de filosofía, pero sin llegar a bachiller, mas su ciencia no provenía de ahí, sino de lo que ya va dicho, de un gran prurito que, ya de viejo, le había entrado de instruirse, y no solo por completar su educación, sino porque como antes había soñado con ser padre, la gran dignidad que atribuía a este sacerdocio le había parecido merecer un plan, todo un plan de estudios serios y profundos, que pudieran servir en su día de alimento espiritual al hijo de sus entrañas y de las entrañas de su mujer, como Emma, que nada entendía del trivio ni del cuadrivio, se impacientase un poco viendo que Aguado no acababa de recetarle lo que ella necesitaba. El médico, que comprendió la impaciencia, resumió, diciendo que no hacían allí falta alguna los jaropes del otro, que bastaban unas tomas de aquellos glóbulos que él guardaba en aquella caja tan mona, y, sobre todo, mucho paseo, mucho ejercicio, distracción, diversiones, aire libre y mucha carne a la inglesa. Con este motivo de la carne, Aguado disertó sobre un tema que en el pueblo era por aquel tiempo casi inaudito, de gran novedad por lo menos, abominó del cocido. Achacó la falta de vigor nacional a la carne cocida y a la poca carne frita que se come en esta pobre España, etcétera, etcétera. Dicho y hecho, hubo una revolución en aquella casa. Todos los valcárcel de la provincia, hasta los del más lejano rincón de la montaña, supieron que por prescripción facultativa Emma había cambiado de vida. Se había resuelto, venciendo su gran repugnancia, a salir mucho, frecuentar los paseos, las romerías y hasta las funciones solemnes de iglesia, y podía ser que el teatro, don Juan Nepomuceno dejaba pasar. Emma le presentaba las cuentas de la modista, que subían a buenos picos, y él pagaba sin chistar. También hubo que hacerle ropa nueva a Bonis, pues su mujer solo en este punto tenía buena idea de la dignidad de un marido. Él era el que la había de acompañar ordinariamente, y en vano ella luciría las mejores telas y los sombreros más caros y su esposo descomponía el cuadro con malos géneros y prendas cortadas a sierra por un sastre indígena. Se volvió al paño inglés y a los artistas famosos de Madrid. Ahora Bonifacio se dejaba vestir bien con mayor agrado, pues Serafina notó el cambio y le encontró muy de su gusto, pero ay, que sus relaciones ilícitas tropezaban con mayores dificultades que hasta allí.
pues el tiempo libre escaseaba, y había que disimular en paseos y demás sitios públicos, donde desde lejos se veían los amantes en presencia de la esposa, al parecer descuidada, pero Dios sabía. Bonis, con la espalda abierta, como él decía, temía a todas horas que llegase el momento de una explicación, pero Emma nunca volvía sobre el asunto de los polvos de arroz, tampoco aludía jamás a lo que aquella noche extraña había sucedido, ni había vuelto a tener iniciativa de aquel género. Lo que sí hacía era hablar mucho del teatro, y preguntarle si conocía al tenor, y al barítono, y a la tiple, y pedía señas de su vida y milagros, ya que él confesaba saber algo de todo esto, aunque es claro que por referencias lejanas. Una tarde, después de comer a la francesa, gran novedad en el pueblo, donde el clásico puchero se servía en casi todas las casas de 12 a 2, Emma, que bebía a los postres una copa de Jerez superior auténtico, traído directamente, por encargo de la señora de las bodegas jerezanas, se quedó mirando a su marido fijamente, con ojos que preguntaban y se reían, burlándose al mismo tiempo, mientras sus labios y el paladar saboreaban un buche del vino andaluz que ella zarandeaba con la lengua voluptuosamente. Separó un poco la silla de la mesa, se puso sesgada en su asiento, estiró una pierna, enseñó el pie, primorosamente calzado, y en verdad gracioso y pequeño, y como si se enjuagara con el jerez y no pudiera hablar por esto, por señas empezó a interrogar a su marido, señalándole el pie que enseñaba, y después indicando con un dedo levantado en alto, que movía al compás de la cabeza, algún lugar lejano. Comían solos el matrimonio y don Juan Nepomuceno, pues por raro accidente no había huésped pariente en casa por aquellos días. Don Juan es claro que vivía con los sobrinos. Bonis al principio no comprendió nada de las señas de su mujer ni les atribuyó gravedad alguna. ¿Qué dices, chica? Explícate. Murmuró ella, y siguió con la misma pantomima, cada vez más acentuada en los gestos. Nepomuceno bebía también su copita de jerez llena de migas de rosquilla de yema, y callaba, como si no estuviera en sus atribuciones fijarse en las tonterías de su sobrina, que, desde que había vuelto a darse de alta, hacía la loquilla y la muchacha y se permitía unas bromitas y unas alusiones alarmantes, de que él no quería hacerse cargo por ahora. Pero habla, mujer, no entiendo eso. Del pie, repitió Reyes. Emma tragó el buche de jerez, pero en vez de hablar, volvió a llenar la boca y a renovar la pantomima con mayores aspavientos. Bonis se fijó bien, primero señalaba al pie, bueno, y después, con el dedo y la cabeza, quería indicar algo que no estaba presente. No comprendía, pero de repente, el corazón le dio dos latigazos, y un sudor frío comenzó a correrle por la espalda, las piernas, cometiendo la bellaquería que solían en los casos apurados. Se le declararon en huelga, como si huyeran solas del apuro. El físico, la parte material, le anunciaba un peligro de que su oscuro entendimiento no se daba cuenta todavía. Allí había algo serio, pero que, Bonis miró angustiado a Nepomuceno por ver si sorprendía connivencia entre el tío y la sobrina. Nada, don Juan, como si no estuviera allí, pero, hija mía, por los clavos de Cristo. Emma arrojó el buche de jerez al suelo, y alargando más el pie hacia su esposo y enseñando parte de la pantorrilla, gritó como si hablara a un sordo, quiero decir, por los clavos de una puerta, entiéndelo, que bien claro está. Quiero decir que, ¿qué te parece de ese pie que te enseño, más tuerzo, primoroso, hija mía? No hablo del pie, borrico, el pie ya sé yo lo que vale, hablo de las botas. Te pregunto si sabes quién tiene otras iguales. ¿Yo? ¿Cómo he de saber? Pues no hay más que estas y otras vendidas. Me lo ha dicho Fuejos, el mismísimo zapatero, tu amigo Fuejos. No ha vendido más que estas y las de la tiple, y por eso te preguntaba yo. Alcornoque, tienes una memoria como un madero, y ahora, ¿te acuerdas? ¿Son o no son como las de la tiple? Iguales, hombre, iguales. Míralas bien. Y Emma,
Levantaba el pie hasta colocarlo sobre las rodillas de su marido. El tío estaba del otro lado de la mesa y no podía ver el pie levantado, ni tampoco lo intentaba. Bonis buscó, por instinto, un vaso de agua sobre la mesa, metió en la boca el cristal, y así se estuvo, primero bebiendo, y después haciendo que bebía. Y pensó, sin querer, en medio de sus angustias, que no podemos figurarnos ni describir los que no pasamos por ellas, esto es lo que en las tragedias se llama la catástrofe, y más pensó, a pesar de lo apurado de la situación, en las óperas podemos decir que también hay catástrofes, y se acordó de la Norma, que era su mujer, y de Adalgisa, que era la tiple, y de Polión, que era él, y del sacerdote, que era Nepomuceno, encargado sin duda de degollarle a él, a Polión, pero, vamos, Calabacín, di algo, ¿son o no son estas lo mismo que las de la tiple? Me engañó aquel tío, ¿no? Sacando fuerzas, nunca supo de dónde. Reyes dijo al fin, hablando como un ventrílocuo, tan de adentro le salía la poca voz de que podía disponer. Pero Emma, ¿cómo quieres que yo conozca las botas de esa señorita? Entonces fue don Juan Nepomuceno el que habló, pero antes se puso en pie, clavó también los ojos en su sobrino por afinidad, y cuando éste casi creía que iba a sacar el cuchillo para herirle, exclamó con gran cachaza, «Tiene razón Bonifacio. ¿Cómo quieres que él sepa cómo son las botas que compra la tiple? No ha de ser él quien las pague, eso es una bobada, tío. Y usted dispense, el que paga las botas a esas señoritas no suele conocérselas, como dice si la Gorgegui tiene querido que le pague las botas, ese le conocerá otra cosa, pero las botas no, y menos estas que yo digo, que las compró esta mañana, pero papanatas sí las ha visto, y por eso yo le preguntaba, solo que tiene una cabeza como un marmolillo y todo lo olvida. Vamos a ver. ¿No estabas tú en la tienda de Fuejos cuando entró esta mañana a las 12 la tiple, y anduvo escogiendo botas y pidió la última novedad, y Fuejos le enseñó unas como estas? ¿Y no te preguntó la tiple a ti tu opinión, y no dijiste que eran preciosas? ¿Y no se las calzó allí delante de vosotros, delante de ti y del hipotecario Salomón el Cojo? Pues hombre, si todo esto me lo contó el zapatero, y por eso yo le compré estas, porque no había vendido más que otras, y esas a la tiple, que viste muy bien. Toda esa relación, en lo que se refiere a mi persona, es absolutamente falsa, dijo con voz bastante repuesta Bonis, que también se levantó para medirse con el tío. Yo no he entrado hoy en la zapatería de Fuejos, y puedo probar la coartada. A las 12 estaba yo en otra parte. En efecto, a las 12 estaba él en casa de Serafina. Todo aquello era mentira, ni la tiple había comprado unas botas como aquellas, ni nada de lo dicho. Todo ello era una miserable especulación de Fuejos el zapatero para tentar a su mujer, pero, como siendo Fuejos su amigo, de Bonis, y excelente persona, se había permitido aquella calumnia. No sabía Fuejos que se murmuraba en el pueblo si él, Reyes, tenía o no tenía que ver con la tiple, y sabido esto, que debía saberlo, iba a decirle a su mujer, a la de Bonifacio, que, imposible, no, la mentira no era del zapatero, era de Emma, pero entonces la gravedad del caso volvía a ser tanta como se lo habían anunciado los sudores. Emma preparaba alguna gran venganza, y en el ínterin se divertía con él como el gato con el ratoncillo. Tal vez le despreciaba tanto, pensaba el infeliz, que ni siquiera quería concederle el honor de sentir celos, pero aunque no estuviese celosa, lo que es de vengarse no dejaría. A pesar de estas reflexiones, la perplejidad del marido infiel no desaparecía. Se agarraba como a una esperanza a la idea de que hubiera sido Fuejos el embustero. En cuanto tomemos el café, pensó, me voy a la zapatería a ver lo que ha habido. Pero Bonis proponía y Emma disponía. En cuanto tomaron el café, Emma, que estaba de muy buen humor, se levantó y dijo con solemnidad cómica, ahora esperen ustedes aquí sentados, les preparo una gran sorpresa. ¿Qué hora es? Las 8, dijo el tío, que, a pesar de sus bromitas, que horrorizaban a Bonifacio, tampoco las tenía todas consigo.
Las 8, magnífico, esperen ustedes un cuarto de hora. Desapareció Emma, y tío y sobrino, por afinidad, callaron como mudos. Entre el tío y él había para Bonis un abismo. Mejor, un océano, de monedas de plata y oro, que bien subirían a Dios sabe cuántos miles de reales. Había llegado a tal extremo el terror de Reyes respecto a lo que debía a los Valcárcel, que nunca se tomaba el trabajo de sumar las cantidades que no había reintegrado a la caja. Contando los 7.000 reales del cura de la montaña, le parecía aquello un dineral, tanto que, a veces, leyendo en los periódicos lamentaciones acerca de la deuda del Estado, se turbaba un poco acordándose de la suya. Parecida sensación experimentaba cuando oía hablar o leía algo de grandes desfalcos, de tesoreros que huían con una caja y cosas por el estilo. Volvió Emma, al cuarto de hora, en efecto, y sus comensales dijeron a un tiempo: ¿qué es esto? Y ambos se pusieron en pie, estupefactos, porque el caso no era para menos. Emma venía vestida con un magnífico traje, que ninguno de ellos le conocía, traía la cara llena de polvos de arroz, el peinado de mano de peinadora, cosa en ella nueva por completo, pues nunca había consentido que le tocasen la cabeza manos ajenas, y lucía una pulsera de diamantes y collar y pendiente de la misma traza, todo muy caro y todo nuevo para el esposo y para el administrador. Esto, dijo ella, y puso delante de los ojos de su marido un papelito amarillo, que decía: Teatro Principal, Palco Principal, número 7. Esto es que vamos al teatro, al palco del gobernador militar que, como no tiene familia, casi nunca lo ocupa, con que, ala, tío, a ponerse de tiros largos, y tú, Bonis, ven acá, te he visto en un periquete. Emma no dejó tiempo a sus subordinados para seguir asombrándose de aquella inaudita resolución. Ella, que tantos caprichos había tenido toda la vida, jamás se había mostrado aficionada al teatro, y menos a la música, desde su malparto a la fecha, y ya había llovido después. No había estado en el Coliseo 4 veces, la compañía actual no la había visto siquiera, y ya estaban acabando el tercer abono. Y de repente ¡zas!, sin avisar a nadie, tomaba un palco, y a la ópera todo el mundo. Así pensaba Bonis, equivocándose en algún pormenor, como se verá luego, y algo parecido pensaba el tío, pero como acostumbraba, hizo pronto lo que él llamaba para sus adentros su composición de lugar, es decir, el plan conducente a sacar de todas aquellas novedades extrañas el mejor partido posible para sus intereses, y sin decir oxte ni moxte, sonriente, salió del comedor y volvió a poco, vestido de levita negra, con un sobretodo que le sentaba de perlas. También era presentable el tío mayordomo, pensó Emma, pero esto no quita que las pague todas juntas, como todos. El tocado de Bonis fue obra más complicada, y dirigida, en efecto, por su mujer, que le hizo afeitarse en un decir Jesús, sin más contingencias que 3 leves heridas, que ella misma tapó con papel de goma. Se le hizo estrenar un traje oscuro, de última moda, de paño inglés. Por supuesto, a Reyes a ratos se le figuraba que le estaban vistiendo para ir al palo, y se le antojaba opa, de género inglés, aquel elegantísimo terno que iba sacando del cajón remitido por el artista, de Madrid. Eufemia, que por lo visto tenía orden también de no admirarse de nada, los alumbró hasta el portal, donde no había farol, y los vio salir de casa. Emma, del brazo de Bonis, don Juan detrás, como si todas las noches sucediera lo mismo. La doncella, en verdad, tenía sus motivos para no asombrarse tanto como los otros. Primero, porque las locuras de la señorita eran para ella el pan nuestro de cada día, y locuras algunas de un género íntimo, secreto, que los demás no conocían, y además, se asombraba menos, porque conocía ciertos antecedentes. Juntas habían ido al teatro noches atrás, a la cazuela, vestidas las dos de artesanas. Esto era lo que ignoraba Bonis, y lo que había visto, oído y sentido su mujer en aquella noche de la escapatoria, y lo que después había imaginado, y deseado, y proyectado,
Llegaron al teatro, y la entrada de Emma en su palco produjo mucho más efecto del que ella pudo haberse figurado. Es más, ella no había pensado en esto, no iba allí a lucirse, aunque después le supo a mieles, y añadió una corrupción más a su espíritu, el placer de despertar la envidia, por su ropa, de las damas menos majas, por una aberración, mejor, distracción. No se fijó antes de llegar en que era distinto entrar en un palco principal, el del brigadier, vestida con tanto lujo, ella que nunca iba al teatro, y entrar en el paraíso, disfrazada, escondiéndose del público, que no soñaba con su presencia, ni de ella supo aquella noche. Ella iba dispuesta a gozar mucho, pero no era del público precisamente de quien esperaba estas emociones fuertes, a que se preparaba. Su propósito iba a dar al escenario, y estaba complicado con los asuntos domésticos, pero a estos complejos y estrambóticos atractivos se agregaba de repente un agudísimo placer, con que Emma no contaba, y que le reveló un mundo nuevo de delicias intensas, en que no se le había ocurrido pensar, pero que vio bien claro, sintió con fuerza, desde el momento en que al penetrar ella en su palco, y dejar el abrigo al tío, y dar una vuelta en redondo antes de sentarse, notó fijarse en su persona las miradas, y en los palcos cercanos oyó el murmullo del comentario, y en el aire, puede decirse, cogió el efecto general de su presencia, después de sentada, y cuando ella se iba haciendo cargo de lo que tenía delante, la admiración persistía. En vano los coristas, que estaban solos en escena, como los gallegos del cuento, mal presididos por un partiquino, que solo se distinguía por unas botas de fingida gamuza y por desafinar más que todos juntos, en vano gritaban como energúmenos. El público distinguido, de butacas y palcos atendía el espectáculo civil que le ofrecía Emma. Los abonados de las faltriqueras, que no veían la sala sin echar el cuerpo fuera del antepecho, se asomaban por grupos para ver a la de Reyes, y los de la faltriquera de la tertulia de casco saludaron a Bonis y a su señora. El brigadier comandante general de la provincia estaba entre ellos, y también inclinó la cabeza. Emma salía de su soledad voluntaria como de un encierro. Las emociones de los paseos y romerías no eran como aquella sabía a gloria, lo que se iba a divertir, contando con todo, porque con las glorias no se le iban las memorias. Su plan era su plan, y todo se andaría. Bien comprendía la hija del abogado Valcárcel que no era su hermosura lo que tanto llamaba la atención, que era, principalmente, su aderezo, y mucho también su vestido, y un poco la novedad de verla en el teatro. Vamos, esta se lanza al mundo otra vez, pensó ella que debían de estar pensando muchas de aquellas damas, que se la estaban comiendo con los ojos desde butacas y palcos. Sí que me lanzo, ya lo creo, de cabeza, se decía a sí misma, muy satisfecha, contentísima por haber descubierto aquel venero de placeres que tanto iban al contrariar los planes del tío, que consistían, por lo visto, en ir robándola todo lo que ella y solo ella tenía. Para muchas de las señoras y señoritas presentes, que, o no eran del país o eran muy jóvenes, la aparición de Emma, en el mundo, si aquello era mundo, ofrecía una novedad absoluta, porque no podían recordar, como otras pocas, que años atrás aquella mujer, vestida con tanto lujo, de facciones ajadas, de una tirantez nerviosa y avinagrada en el gesto, había sido la comidilla de la población por sus caprichos y locuras de joven mimada y rica y extravagante como ella sola. Todo esto lo comprendía Emma, y no se hacía ilusiones respecto de los motivos de tanta curiosidad, y casi estupefacción, pero el resultado era que se la miraba y contemplaba, y se comentaba su presencia mucho, que nadie se acordaba del escenario por verla, y esto le producía, fuese por lo que fuese, una de las sensaciones más intensas y profundas que podía experimentar una mujer de su calaña, sobre todo, lo que ella más saboreaba, y lo que tenía por más seguro, era la envidia. La envidiaban, no solo las pobres, las que no podían permitirse el gasto que significaban aquellos diamantes y aquel vestido, sino también las 2 o 3 ricachonas presentes,
que hubieran podido, sin hacer un disparate, presentarse aquella misma noche con algo tan bueno y todavía mejor. A pesar de esto, la envidiaban también, porque esta clase de gente se parece mucho a los animales, en no vivir más que de la sensación presente, y el hecho era que allí, en el teatro, en aquel momento, la más ricamente vestida y alhajada, era ella, Emma, y el público no se había de meter a discurrir y calcular quién podía y quién no lucir otro tanto. Además, ¿qué obras son amores? Tal vez la que más envidiaba a la de Valcárcel era la mujer del americano Sariegos, el más rico de la provincia, que podría aturdir a todos los Valcárcel del mundo envolviéndolos en papel del Estado y en acciones del banco y otras mil grandezas, pero Sariegos no permitía tales despilfarros, que en él no lo serían, y su señora tenía que contentarse con un lujo muy mediano, por eso rabiaba ella. En cuanto a Sariegos, que estaba presente, detrás de su mujer, también se puso a aborrecer de pronto a Emma, porque tenía la culpa de lo que en aquel momento su esposa estaría maldiciéndole y detestándole a él por avaro, y además, aunque parezca raro, también miraba con envidia el aderezo de la abogaducha, mas luego se hizo superior a sentimientos tan humillantes para él, y, elevándose, mediante su filosofía crematística o plutónica, a más altas esferas, pensó, y acabó por decir, a media voz, desde la cúspide de su desprecio sincero: esa muchacha va a quedarse sin camisa en muy pocos años. Bien sabía, porque bien se veía además, que Emma, ya no era una muchacha, pero no importaba, así creía él significar mejor su desprecio, esa muchacha. La abogaducha, pero estos comentarios y desahogos, y otros por el estilo, no los oía Emma, ella veía la envidia, no la oía. Veía sus ojos brillantes, sus sonrisas tristes, sus éxtasis sinceros y melancólicos en la cara de las incautas, que no sabían disimular siquiera, y se quedaban como santas Teresas arrobadas en la meditación y el amor del pesar del bien ajeno. Algunas muchachas, estas de verdad, que minutos antes coqueteaban alegres, muy satisfechas, con los 4 trapacos que tenían encima, ahora languidecían, olvidaban a sus adoradores de las butacas, y como que se trataba de cosa mucho más seria, con rostro del que había desaparecido toda gracia, toda poesía, toda idealidad, se consagraban al culto envidioso del lujo ajeno, con gran veneración para las joyas y la seda, con gran rencor disimulado a la sacerdotisa, que tenía el privilegio de ostentar sobre su cuerpo los resplandores del dios idolatrado. Un ruido de faldas almidonadas que vino de la escena llamó la atención de Emma, sacándola de aquel deliquio de amor propio satisfecho. Por la puerta del foro entraba una elegantísima señora a paso ligero, barriendo las tablas con una cola muy larga y despidiendo chispas de todo su cuerpo, vestido de brocado de comedia y cubierto de joyas falsas, diadema inclusive. ¿Quién es esa?, preguntó la mujer de Reyes. Bonifacio, viendo que Nepomuceno no se daba por interrogado, dijo, no sin tragar antes saliva, es la reina, que viene desaladamente al saber que el infante. No, si no pregunto eso, interrumpió su mujer, volviéndose a mirar a Bonis, que estaba detrás de ella en la penumbra. Digo si es esa la tiple. Creo que sí, justo, la protagonista, la de las botas. ¿Las traerá puestas? Bonis calló. Hombre, ¿crees tú que las traerá puestas? Sería un anacronismo. Calla, ahora se sube al trono. A ver, no se le han visto los pies. ¿Acaso cuando se baje, Emma, asestó los gemelos a los bajos de la tiple, y como ésta no acababa de levantarse de su trono, subió la mirada hasta el rostro de Serafina. Vaya si es guapa, dijo, ya he visto yo esa cara. ¿Cómo se llama esa? ¿La cuántos? Serafina Gorgeghi, crees, pero, ¿no lo sabes de seguro? Puede que la confunda con la contralto, puede, pero... No, sí, es la tiple, justo, la Gorgeghi. Ahora está seguro, Sí, seguro. Boni se admiraba a sí mismo, aquello era crecerse ante el peligro. Allí estaban los polvos de arroz, ahora lo comprendía todo,
Su mujer se estaba burlando de él. ¿Sabía de sus amores? Y aquella ida inopinada al teatro era un careo. Sí, un careo de los criminales, porque él era un criminal, claro, no importaba, sucediera lo que sucediera, había que defenderse como gato panza arriba. Tuvo que sentarse detrás de su mujer, porque las piernas le temblaban, según costumbre en casos tales, si era que jamás se había visto en caso parecido, pero estaba dispuesto a disimular, a mentir como un héroe, si era preciso, ya que el Señor se dignaba concederle aquel don del fingimiento, de que no se hubiera creído capaz a no verlo, lo que puede el instinto de conservación, pensaba. Ah, gritó, ahogando el grito antes de salir de los labios. Emma, que acababa de ver un pie de la Gorgeggi, al descender la tiple majestuosamente, de su trono de madera pintada de colorines, fuera un anacronismo o no, las botas de Sociedad Anónima eran idénticas a las que había comprado ella por la tarde. Fuejos no había mentido, lo mismo que las mías. Ese Fuejos es persona de verdad, decir, ¿lo ves, Bonifacio? El otro par lo trae esa señora. Lo que me dijo el zapatero. ¿Por qué le levantas falsos testimonios? ¿Por qué has negado que le viste el pie a esa damisela esta mañana? ¿Qué tiene eso de particular? ¿Crees que voy a celarme, marido infiel? Bonis calló, por mucho valor que él tuviera, y estaba seguro de que lo tenía, aquello no podía durar. ¿A dónde iba a parar su mujer? ¿Sabes tú si tiene querido esa doña Serafina? Si lo tiene, ese habrá pagado las botas. Esta libertad de lenguaje no le extrañaba a Nepomuceno, que en cuanto veía a su sobrina con un poco de carne y irregular color, ya esperaba de ella cualquier locura de dicho o de hecho. En cuanto al marido, no veía en tamaña desfachatez más que el sarcasmo terrible de la esposa ultrajada. Le parecía muy natural que el cónyuge engañado se entretuviera en aquellos pródromos de ironía antes de tomar terrible venganza. Así sucedía en las tragedias, y hasta en las óperas. Ensimismado en su terror, vuelta la cara hacia el fondo del palco, Bonis no pudo notar por qué Emma no insistía en sus cuchufletas, si lo eran aquellas preguntas al parecer capciosas, si él se había puesto antes encendido, y enseguida muy pálido, al salir a las tablas Serafina. Ahora Emma era la que tomaba el color de una cereza, y clavaba los gemelos en un personaje que acababa de llegar de tierra de moros, vencedor como él solo, y que se encontraba con que la reina le había casado a la novia con un rey de Francia para no tener rival a la vista. El vencedor de los infieles era el barítono Minghetti, que lucía 2 espuelas como 2 soles, y tenía un vozarrón tremendo, no mal timbrado y lleno de energía. En vano la reina le pedía perdón, colgándosele del cuello, previo el despejo de la sala, cubierta de coristas, todos ellos viles cortesanos. El barítono no transigía, huía de los brazos de la reina y llamaba a gritos a la otra. Está muy guapo así, pensaba Emma, pero me gustaba más con el traje de barbero. Cuando el caudillo no pudo gritar más, o reventaba, la tiple empezó a quejarse de su suerte y a pintarle su pasión con multitud de gorjeos, que acompañaba el flauta, jorobado, como suelen hacer en tales casos los amantes desdeñosos. En vez de escuchar las lamentaciones y las quejas de la reina, el barítono aprovechó el descanso para toser y escupir disimuladamente, y después se puso a revisar con gran descaro los palcos, donde lucían su belleza las señoras más encopetadas. Llegó su mirada al palco de Emma, que sintió los ojos azules y dulcísimos de Minghetti metérsele por los tubos de los gemelos y sonreírle, a ella, como si la conociera de toda la vida y hubiera algo entre ellos. Emma, sin pensarlo, sonrió también, y el barítono, que tenía mirada de águila, notó la sonrisa, y sonrió a su vez, no ya con los ojos sino con toda la cara. La emoción de la Valcárcel fue más intensa que la experimentada poco antes al notar la admiración que su lujosa presencia producía en el concurso. Para sus adentros se dijo, esto es más serio, es un placer más hondo que satisface más ansias, que tiene más sustancia, y que tiene más que ver con mis planes. Los planes eran burlarse de una manera feroz de su tío y de su marido, jugar con ellos como el gato con el ratón,
descubrir medios de engañarlos y perderlos, que fuesen para ella muy divertidos. Contra el tío ya sabía de tiempo atrás qué armas emplear, echar la casa por la ventana, gastar mucho en el regalo de su propia personilla. En cuanto a Bonis, ni en rigor le quería tan mal como al otro, ni había pensado concretamente hasta entonces en un gran castigo para él. Solo se le había ocurrido tenerle siempre en un potro, tratarle como a un esclavo a quien amenazase un tormento que él no acababa de conocer, mas la mirada y la sonrisa de Minghetti aclararon como un relámpago la conciencia de Emma, que vio de repente en qué podía consistir el castigo de su infiel esposo, porque, en efecto, le suponía infiel mucho tiempo hacía, sin contar con que Emma, en las meditaciones de sus soledades de alcoba, con el histérico por Sibila, había llegado a concebir al hombre, a todos los hombres, como el animal egoísta y de instintos crueles y groseros por excelencia. No creía en el marido rigurosamente fiel a su esposa, mas era, tal ente de razón, la parecía ridículo, y se confesaba que ella, en el caso de cualquier hombre casado, no se contentaría con su mujer. En cuanto a las mujeres, no les reconocía el derecho de adulterio en circunstancias normales, porque parecía feo y porque la mujer es otra cosa, pero en caso de infidelidad conyugal descubierta, ya era distinto. También había el derecho de represalia, y lo mismo podía decirse por analogía, cuando el esposo era tan bruto que daba a la esposa trato de cuerda. Si Bonis me pegase como yo le pego a él, se la pegaba, esto era evidente, y si él me la pega, si de seguro me la pega. Aquí Emma vacilaba y recurría al tercer caso de infidelidad femenina disculpable. Si me la pegase, yo le engañaría también. Si alguien me inspirase una gran pasión, aunque los extravíos morales de Emma nada tenían que ver con el romanticismo literario, decadente, de su época y pueblo, porque ella era original por su temperamento y no leía apenas versos y novelas. Algunas frases y preocupaciones de sus convecinos se le habían contagiado, y esta idea vaga y pérfida de la gran pasión que todo lo santifica, era una de esas pestes. Por lo demás, ella sola se bastaba para hacer tabla rasa de 100 decálogos y prescindir, según su capricho, de reglas de conducta que la contrariasen, pero si en la pura región de las ideas, como hubiera pensado Bonis, esto era corriente, el sentido íntimo le decía a Emma, que del dicho al hecho hay mucho trecho, que ella no llegaría a faltar a su Bonis, como no se la apurase mucho, como no fuera en un momento de locura, suscitado por un príncipe ruso u otro personaje de mérito excepcional, y que, aún así, tenía ella que convertirse en otra, violentarse mucho. Lo cierto era que su carne estaba tranquila, que sus gustos la llevaban a extravíos sensuales nada eróticos, y que al fin y al cabo, Bonis, lo que es como buen mozo era buen mozo, y estaba satisfecha de su físico, pero la mirada y la sonrisa del barítono eran ya harina de otro costal. Por lo pronto, Emma se olvidó de todo para pensar en el placer de tropezarse dentro de los gemelos con aquellas pupilas y con aquella boca sonriente bajo el bigote castaño oscuro. Cada vez que Minghetti volvía a la escena, la de Reyes ensayaba la repetición del lance que también le había sabido, y las más veces con buen éxito, pues, fuera casualidad, o que el cantante tuviera la costumbre de mirar mucho a los palcos y fijarse en quien le admiraba, y coquetear en toda clase de papeles y circunstancias escénicas. Ello fue que el placer solicitado por los gemelos de Emma se renovó en varios trances de los más serios y apurados de la ópera, y eso que el barítono no cesaba de regañar con la reina, siempre desesperado por la huida a Francia de la otra. Bonis no volvía de su asombro al notar, muy a su placer, que Emma no hablaba ya de la tiple ni de las botas, verdadero anacronismo, como él decía muy bien, ni de cosa alguna que remotamente pudiera referirse a lo que él llamaba lo de los polvos de arroz. Terminada la ópera, volviéronse a su hogar los Valcárcel, o si se quiere los Reyes, aunque más propio es decir los Valcárcel por lo poco amo de su casa que era Bonifacio, despidióse del matrimonio nepomuceno, que se acostó madurando sus planes para el porvenir, que, o él veía mal,
o tenía barruntos de un cambiazo no exento de peligros, y cuando Reyes iba a pedir permiso a su mujer para retirarse también a su cuarto, a Emma se le ocurrió hacer uso de lo que en las relaciones de aquel matrimonio podía llamarse la regia prerrogativa. Mira, Bonis, yo no tengo sueño. El ruido de la música me ha puesto la cabeza como un bombo. Voy a estar desvelada, y sola y despierta y nerviosa. Tendré miedo. Hubo un momento de silencio, y después prosiguió. Quédate tú. Estaban en el gabinete de la dama. Ella se despojaba de sus joyas frente al espejo de su tocador, alumbrado por dos bujías de color de rosa. El marido la veía retratada por el cristal de fondo misterioso y de sombras movedizas. Sin que él se diese cuenta del cómo y el por qué, aquel quédate tú le hizo mirar de repente a su esposa con ojos de juez de la hermosura. Cosa extraña, hasta aquel instante no había reparado que Emma se había quitado muchos años de encima aquella noche. Sobre todo en aquel momento, no le parecía una mujer bella y fresca, no había allí ni perfección de facciones ni lozanía, pero había mucha expresión, el mismo cansancio de la fisonomía, cierta especie de elegía que canta el rostro de una mujer nerviosa y apasionada que pierde la tersura de la piel y que parece llorar a solas el peso de los años, la complicada historia sentimental que revelan los nacientes surcos de las sienes y los que empiezan a dibujarse bajo los ojos, la intensidad e intención seria, profunda y dolorosa de la mirada, que contrasta con la tirantez de ciertas facciones, con la inercia de los labios y la sequedad de las mejillas. Estos y otros signos le parecieron a Bonis atractivos románticos de su esposa en aquel momento, y el imperativo quédate tú le halagó el amor propio y los sentidos. Después del mucho tiempo que había pasado sin que Emma hiciera uso de la regia prerrogativa, por segunda vez el amante de Serafina tuvo remordimientos por su infidelidad en el pecado. Su gran pasión disculpaba a los ojos de Bonis aquellas relaciones ilícitas con la cómica, pero desde el momento en que él faltaba a Serafina, dejándose interesar endiabladamente por los encantos marchitos, pero expresivos y melancólicos, llenos de fuego reconcentrado, de su legítima esposa, quedaba probado que la gran pasión pretendida no era tan grande, y, en otro tanto, era menos disculpable. Fuese como fuese, sucedió que Bonis empezó a despojarse de su terno inglés en el gabinete de su mujer, se quedó sin levita ni chaleco, luciendo los tirantes de seda y la pechera de la camisa blanca y tersa, con 3 botones de coral, y en este prosaico, pero familiar atavío, se volvió sonriente hacia Emma, que lamía los labios secos, echaba chispas por los ojos, y seria y callada miraba del cuello robusto y de color de leche de su marido. Bonis se sintió apetecido, se explicó, como a la luz de un relámpago, la escena de aquella noche de los polvos de arroz. Leyó en el rostro de su mujer una debilidad periódica, una flaqueza femenina, como sumisión pasajera de la hembra al macho, además una misteriosa y extraña corrupción sin nombre. Todo esto lo cogió al vuelo, confusamente, tuvo la conciencia súbita de cierta superioridad interina, fugaz, y enardecido por su propio capricho, por las excitaciones que aquel ocaso interesante de hermosura, o, mejor, de deseo, con que se iluminaba Emma, producía en él, se arrojó a un atrevimiento inaudito, y fue que, de repente, se dejó caer de rodillas delante de su mujer, se le abrazó a las almidonadas blancuras, que crujieron contra su pecho, y con voz balbuciente por la emoción, entrecortada y sorda, dijo 1000 locuras de pasión habladora, que se desborda primero por las palabras de lascivia en jerga amorosa, en diminutivos, tal como él las había aprendido de todo corazón en su trato con la Gorgheji. Emma, en vez de levantar a su marido de la postrada actitud, después de dar un grito, como los que daba al entrar en su baño de agua tibia, fue doblándose, hasta quedar con la boca al nivel de la boca de Bonis. Con ambas manos le agarró las barbas, le echó hacia atrás la cabeza, y, como si los labios del otro fuesen oído, arrimando a ellos los dientes, dijo como quien hablando bajo quisiera dar voces: júrame que no me la pegas, te lo juro, mina de mi alma, rica mía, mi mina.
te lo juro y te lo rejuro, mírame a los ojos, así, a los ojos de adentro, a los demás adentro del alma. Te juro, te repejuro que te adoro, con eso que ves aquí tan abajo, pero, mira, me vas a desnucar, se me rompe el cogote, ¿qué más da? ¿Qué más da? Deja. Así, más, que te duela con gusto. Hubo un silencio que no se empleó más que en mirarse los ojos a los ojos, y en gozar ambos del dolor del cuello de Bonis doblado hacia atrás. Emma le soltó para decir, poniéndose en pie: mira, yo soy la Gorgegi o la Gorgoritos, esa que cantaba hace poco, la reina micomicona. Sí, hombre, esa que a ti te gusta tanto, y para hacerte la ilusión, mírame aquí, tontín, granuja, aquí te digo. Las botas lo mismo que las de ella, cógele un pie a la Gorgoritos, anda, cógeselo, las medias no serán del mismo color, pero estas son bien bonitas, anda, ahora canta, dila que sí, que la quieres, que olvidas a la de Francia y que te casas con ella. Tú te llamas, ¿cómo te llamas tú? Sí, hombre, el barítono te digo, Minghetti, eso, Minghetti, tú eres Minghetti y yo la Gorgoritos, Minghetti de mi alma, aquí tienes a tu reina de tu corazón, a tu reinecita, toma, quiérela, mímala, Minghetti de mi vida, Bonis, Minghetti de mis entrañas, pero, oiga usted, señor Matamoros, si usted quiere que sea suya para siempre su señora reina de las botas nuevas, apague esas luces del tocador y véngase de puntillas, que puede oírle Eufemia, que ahora duerme ahí al lado.